El día de hoy vamos a ver el tema 1, peligro de los alimentos. ¿Qué son los peligros de los alimentos? Pues en toda la cadena alimentaria los productos van a estar sometidos a diferentes procesos de elaboración y situaciones de riesgo que pueden contaminar a los alimentos. Por esto debemos prevenir con buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación y buenas prácticas de higiene. Tenemos tres tipos de peligros: físicos, químicos y biológicos. Peligros físicos van a ser la presencia de los objetos extraños en los alimentos. Pueden ser capaces estos de producir heridas en quienes vamos a ingerir el alimento. Ejemplo, materias extrañas como trozos de vidrio, madera, partes no comestibles de alimento como trozos de huesos o semillas de la fruta. En los peligros químicos, pues ocurren a lo largo de toda la cadena alimentaria y pueden ser agentes químicos presentes en el alimento, pueden haber aditivos alimentarios, residuos, drogas veterinarias, pesticidas con el que ha sido regado aquel cultivo, toxinas bacterianas, sustancias químicas ambientales, microtoxinas y biotoxinas marinas o sustancias tóxicas vegetales. Los peligros biológicos van a incluir a las bacterias, parásitos y virus. El problema principal, ¿sí?, de los microorganismos es que se definen como seres vivos, son microscópicos, no podemos verlos y se van a encontrar en todas partes, en el agua, aire, tierra. Y según su tamaño y forma, pues, y modo de vida, podemos distinguir en varios grupos como bacterias, levaduras, hongos, virus y parásitos. Los que van a tener mayor impacto en la inocuidad de los alimentos van a ser las bacterias y los virus. Como vemos en la imagen, ¿sí?, nos indica claramente que los microorganismos se reproducen cada 20 minutos. Es decir, si a las 12 del mediodía yo tenía un microorganismo, a las 12:20 ya van a haber 2. A las 12:40 van a haber el doble, 4. A la 1 va a haber 8 y así sucesivamente van a ir reproduciéndose los microorganismos mientras más tiempo pasen. Los ejemplos de peligros biológicos tenemos a los agentes zoonóticos que pueden entrar en la cadena alimentaria como la brucela, la salmonela y los priones. Hay patógenos transmitidos fundamentalmente por alimentos como la listeria monocitógenes, la trichinela, el toxoplasma, Campylobacter jejuni y la Yersinia enterocolítica. Hay patógenos resistentes a los agentes antimicrobianos como la Salmonella typhimurium, ¿sí?, y otros peligros biológicos de interés como el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, que es muy común, el Vibrio vulnificus, el Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Shigella, virus de la hepatitis A y otros tipos de parásitos como la Taenia solium, la Taenia saginata, la Anisakis simples y los gusanos relacionados. ¿Dónde se van a encontrar los microorganismos? Pues se van a encontrar en todas partes, en el aire, en el suelo, en el agua, en las personas, porque nosotros podemos ser portadores de los microorganismos en el cabello, en la piel, en las uñas, ¿sí? Y tenemos como vectores o como vehículos transportadores a los animales. Ahora vamos a hablar de los tipos de contaminación de los alimentos. Tenemos primaria o de origen. Como se ve en las imágenes, primaria o de origen significa que es en la primera fase de la cadena alimentaria. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos a un cultivo de lechugas que están siendo regadas ¿con qué? Con heces fecales, ¿sí?, con aguas residuales. En la segunda imagen, como podemos observar, el ordeño de la vaca, pero ¿en qué condiciones está la vaca? Está en un suelo donde están sus propias heces, donde pueden tener varios peligros de los alimentos, las ubres de la vaca quizás no han sido lavadas, entonces van a entrar más microorganismos en el momento del ordeño de la leche, o el que las manos del operario estén sucias. Y como tercer ejemplo tenemos claro, el ejemplo más claro, el huevo de la gallina. Nosotros sabemos que el huevo lo ponen las gallinas y salen directamente de su poto, ¿verdad? De su colita. Entonces salen con heces, ¿sí? Y directamente ya contaminan el huevo. Si nosotros no lavamos los huevos y los utilizamos directamente,
pues podemos tener la clara y la yema del huevo contaminada con heces de la gallina. Tenemos el directo. Eso significa que nosotros, los manipuladores de alimento, la persona que manipula el alimento, va a ser la que va a contaminar el alimento directamente. Ya sea que mis manos hayan estado sucias y yo voy a manipular el alimento con las manos sucias, o que me voy a poner a estornudar o empezar a toser justo delante del alimento y lo contamino. Y el otro tipo de contaminación es la cruzada. En la cruzada, pues claramente el ejemplo más claro de contaminación cruzada es una tabla para picar, ¿sí? Que se puede tener contaminación cruzada con los utensilios. Es decir, yo utilizo para picar o para picar la carne y en esa misma tabla o con ese mismo cuchillo voy a cortar un trozo de pan. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo contaminación cruzada. ¿Sí? Un alimento que estaba inocuo, que va a ser el pan, lo he contaminado con el cuchillo y la tabla que he utilizado, que he cortado antes un alimento que estaba crudo, ¿verdad? Y también puedo tener contaminación cruzada en el momento que guardo mis cosas en el refrigerador, ¿sí? Puedo colocar en el mismo nivel algo que está crudo y algo que ya estaba cocido y lo voy a contaminar. Eso es contaminación cruzada. Ahora vamos a hablar de los factores que favorecen la reproducción de los microorganismos, ¿sí? Pues nos dice que están los nutrientes, el tiempo, el oxígeno, disponibilidad de agua y las temperaturas. Cuando hablamos de nutrientes, pues significa que los microorganismos necesitan alimentarse y se alimentan de los nutrientes que tienen cada alimento, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos a temperatura ambiente un pollo, entonces los microorganismos van a disfrutar de alimentarse de los nutrientes de ese alimento, ¿verdad? Y más si lo dejamos por mucho tiempo, aquí ya entra el tiempo. Entonces, si lo dejamos mucho tiempo, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el medio de vida de estos microorganismos se alargue. ¿Por qué? Porque mayor tiempo, más rápido se reproducen, ¿recuerdan? Cada 20 minutos. Y el oxígeno, ¿no? Los microorganismos necesitan de oxígeno para vivir. Hay algunos microorganismos que son anaeróbicos, es decir, que no necesitan oxígeno, entonces son más resistentes todavía a sobrevivir. La disponibilidad de agua, si yo dejo a temperatura ambiente, sé que cualquier alimento pues va a empezar a soltar líquidos. Entonces, si los microorganismos necesitan de agua para vivir, yo le estoy dando un ambiente correcto, un ambiente ideal para que ellos sigan viviendo y reproduciéndose. Ahora, vamos a hablar de las temperaturas. Cuando nosotros hablamos de temperatura de 5 grados hacia abajo, significa que los microorganismos solamente van a dormir. Es decir, si yo coloco un alimento en el refrigerador, lo único que hago es que esos microorganismos duerman, no los elimino. Cuando la temperatura está de 5 grados hasta 60, 75 grados, esos microorganismos se están reproduciendo, ¿verdad? Es una zona de peligro. Entonces, yo tengo que cocinar los alimentos a más de 75 grados centígrados para poder matarlos, ¿sí? Esa es una temperatura segura para el alimento. Ahora vamos a hablar de los factores que desfavorecen la reproducción de los microorganismos. Entre estos está la acidez, ¿sí? Cuando nosotros usamos la acidez como medio para desfavorecer el microorganismo, el ejemplo más claro es el limón, ¿verdad? Hay algunos platos como el ceviche, que es un pescado crudo cocinado en limón. Es decir, hemos utilizado la acidez del limón para eliminar los microorganismos que hayan estado presentes en esa carne, en ese pescado. El azúcar. Alimentos con altos contenidos de azúcar van a desfavorecer la reproducción de los microorganismos. Un ejemplo muy claro del uso del azúcar pues, va a ser la mermelada, ¿verdad? Y la sal, alimentos con altos contenidos de sal también van a originar la disminución del agua disponible para que las bacterias no vivan ni se reproduzcan. Y un ejemplo claro para el uso de la sal pues es el charqui, ¿verdad? El que sequemos la carne con harta sal para deshidratarla. Terminamos el tema con eres lo que comes. ¿Qué te gustaría hacer? Con eso terminamos nuestro tema número 2.